Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Fernández Romero, soy de la Facultad de Educación, estoy cursando la maestría en Educación. Como estamos en nuestro nuevo podcast, Aprender del pasado para transformar el presente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Aprender del pasado para transformar el presente. Este es un espacio dedicado a reflexionar sobre aquellos acontecimientos históricos que siguen influyendo en la educación que vivimos actualmente. Me alegra que me acompañen en este recorrido porque hoy hablaremos de un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero es muy importante, como es la historia de la escuela o de la educación, podríamos decirle. Aunque sabemos pensar que la educación siempre ha sido como la conocemos hoy, lo cierto es que el sistema educativo surgió como resultado de muchos procesos políticos, sociales, culturales, que marcaron profundamente la forma de enseñar y aprender. Y quiero comenzar con ustedes con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué la escuela funciona de la manera en que lo hace? ¿O por qué existen determinadas normas, currículos o formas de organizar las instituciones educativas? La respuesta no está únicamente en el presente, gran parte de ella se encuentra en nuestra historia y estas preguntas las retomaremos al final. Precisamente, ese es el propósito de este episodio, analizar quiénes fueron los protagonistas del surgimiento del sistema escolar en Iberoamérica, reconocer las formas de resistencia que se han desarrollado en Colombia frente a algunas políticas educativas y finalmente reflexionar sobre el conocimiento histórico. Puesto esto nos ayuda a construir una educación más democrática, inclusiva y social y tener conocimiento de lo que ha pasado y lo que nos ha llevado aquí hasta el momento. Para desarrollar estas ideas tomaré con referencia los aportes de unos grandes autores que es Ossenbach, Pérez, Eydarraga y Maldonado. Autores que permiten comprender que la educación no es una realidad estática, sino una construcción histórica que continúa transformándose con la participación de docentes, estudiantes, comunidades y del Estado. Ya teniendo esto, ahora sí, iniciemos este recorrido histórico con una pregunta fundamental. Este podcast nos va a ayudar muchas preguntas, tratar de responderlas en el recorrido que les voy a ir contando. Esta pregunta, ¿quiénes fueron los protagonistas del surgimiento del sistema formal escolar en Iberoamérica y cuáles eran sus intereses? A partir de esa pregunta, pensamos en el origen de la escuela, en cómo imaginar únicamente a los maestros en este proceso, cómo los maestros lograron tener el avance que han tenido aquí en Colombia, aunque ha sido muy difícil, y es muy difícil. Podemos pensar que, sin embargo, como explica Ossenbach, la construcción de los sistemas educativos fue el resultado de la participación de diferentes actores, como fue el Estado, la Iglesia, las élites políticas y económicas, y por último, los docentes, y con el paso del tiempo, los distintos movimientos sociales. En primer lugar, el Estado asumió la educación como una herramienta para consolidar las nuevas naciones. Más allá de enseñar a leer y escribir, buscaba formar ciudadanos que compartieran una identidad nacional, respetaran las leyes y contribuyeran a la organización del país. La escuela se convirtió entonces en un espacio para fortalecer los aspectos políticos de cada estado, para mejorar el país. Por su parte, la Iglesia tuvo un papel decisivo durante varios siglos. Además de crear instituciones educativas, orientó gran parte de su formación moral y religiosa a la población. Gracias a ello, muchas personas accedieron a procesos educativos, aunque también se establecieron formas de enseñanza centradas en principios religiosos y muy rigurosos. Las élites también influyeron, pues en la organización de la educación su interés está relacionado con la formación de ciudadanos que respondían a los modelos económicos y sociales de la época. En pocas palabras, a trabajar. No obstante, este proceso generó profundas desigualdades, pues durante muchos años el acceso a la educación fue muy limitado para comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y para las mujeres.
Finalmente los docentes comenzaron a desempeñar un papel que iba mucho más allá de transmitir conocimientos y con el paso del tiempo se consolidaron como actores capaces de interpretar las políticas educativas, adaptarlas a los contextos y convertirse en agentes de transformación social. Algo que les costó bastante tiempo lograr, reconocerse como actores principales en la educación. Ahora bien, comprender cómo nació el sistema escolar nos lleva inevitablemente a otra pregunta, y es ¿qué ocurre cuando las comunidades consideran que esas políticas no responden a sus necesidades? Pues después de conocer cómo surgió el sistema escolar en Iberoamérica y de comprender que se consolidan fue el resultado de la participación del Estado, la Iglesia, las ETEs y posteriormente los docentes, es posible reconocer que la historia de la educación no ha sido un proceso lineal, fácil ni exento de tensiones y que sigue en constante cambio. Aunque muchas de las políticas educativas buscaban organizar y fortalecer los sistemas escolares, no siempre respondieron a las realidades, a las necesidades y particulares de todos los territorios y comunidades. Precisamente por ello, diferentes actores sociales comenzaron a cuestionar todas estas decisiones y a proponer otras formas de entender la educación, más acorde con sus contextos, sus culturas y formas de vida. Estas acciones demostraron que la educación no es una construcción meramente definitiva, sino un proceso dinámico que debe ser transformado por quienes hacen parte de él, por los que trabajan en él y por los que se involucran en él. Cada persona, como dicen, tiene un pensamiento diferente y una forma de aprender diferente. Y porque las políticas educativas no pueden entender que cada contexto también es diferente y se debe intervenir de una forma diferente y que no solamente los saberes pilares es lo más importante. Ya conociendo un poco más de esto y de toda un poquito de la historia que hablamos, nos llega a entender que esta actualidad en la educación no es como la pintan. Ha sido algo de bastante tiempo, bastantes años, bastantes luchas para poder llegar a tener una educación en meras palabras igualitaria, se podría decir, porque tampoco es igualitaria, porque no podemos comparar una educación de una ciudad a una educación de un campo o una zona de alto riesgo. Con este episodio le quiero dar una reflexión. Comprender que la historia de la educación nos permite reconocer que la escuela no es una institución estática, sino de constante transformación. Esto ha sido el resultado de decisiones muy grandes, y no solo políticas sociales y culturales, sino del pensamiento de las personas, de la globalización y de todo el surgimiento que pasa cada día. Esto ha evolucionado con el tiempo y continúa y va a continuar transformándose gracias a la participación de docentes, estudiantes, comunidades y ahora un nuevo ajuste, las redes sociales o la globalización a medida de internet. Los aportes de Osenbach, Pérez, Eiderraga y Maldonado nos invitan a mirar el pasado con una actitud crítica, no para repetirlo, sino para aprender de él y seguir transformando. Entender cómo surgieron los sistemas educativos, cómo las comunidades han defendido sus derechos y cómo las pedagogías críticas promueven la participación, la inclusión y nos recuerda que cada decisión educativa tiene un impacto en la construcción de una sociedad justa. Como futuros magíster y profesionales de la educación o que estén aprendiendo hasta ahorita o iniciando en licenciados o como sea la educación, tenemos la responsabilidad de analizar nuestra realidad, cuestionar aquellas prácticas que generan inclusión, exclusión y contribuir a la construcción de políticas educativas más democráticas, inclusivas y sostenibles. Solo así podemos avanzar hacia una educación que reconozca la diversidad, valore las experiencias de cada comunidad y responda verdaderamente que las necesidades del mundo actual necesitan. Por último, ya quiero agradecerles por acompañarme en este espacio de reflexión. Espero que este mini recorrido histórico les haya permitido comprender un poquito más del pasado
que no significa quedarse con él, sino encontrar herramientas para transformar el presente, construir un mejor futuro para la educación, para nosotros y para nuestros futuros. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Bye.